Verán, déjenme nomás les comparto la pantalla, la pizarra. Bueno. A ver, dudas sobre la tarea, ¿no? Sí, en la última pregunta ayer nos dijo que el límite era infinito en una de las respuestas, Ajá. pero la pregunta viene siendo el límite para la función de x más 2. Entonces, parte, ahí es donde me confundí, sí, porque puede ser 2 e infinito o si solo es infinito. A ver, vamos viendo. ¿Cómo dice la pregunta? Si me la puedes escribir. O sea, dice límite Sí, de x más era, 2. era la que tenía dos condicionales y que nos daba dos funciones, que era x cuadrada, si x es menor a cero, Ajá. y x más 2 si x es mayor e igual que cero. Ah, ok. La función era x cuadrada. Ajá. Entonces, cuando x es mayor que cero, era Menor. menor que cero. Y la otra, Y el otro era x más 2 si x es mayor e igual que cero. era otra función. X más, no. X más 2. El límite de x más 2. Ajá. Pero cuando x tiende a cero, algo así, ¿verdad? Ah, sí, las dos son cuando x tiende a Ajá, cuando cero. x tiende a cero y límite cuando x tiende a cero. Le voy. Ahí está. Y aquí, cuando x más 2 cuando x tiende a cero, y luego si x es Mayor, mayor o igual que igual que cero, cero. ¿sí, verdad? Ajá, esa es. Así estaban. Entonces, aquí, por ejemplo, si cuando x tiende a cero, y aquí les decía, esto que estamos poniendo aquí y esto que estamos poniendo aquí, por ejemplo, hablar de igualdad en límites, no lo podemos, ¿cómo les diré? No lo podemos considerar, pues, por eso decíamos, si x es igual a cero, y era igual a cero, porque se acuerdan que pasaba por el origen, algo así, ¿verdad? No es esa la función. Ah, no, pero era x más Pasaba 2. por dos. Sí, sí, sí. Esta es la que pasaba por el origen, la otra, ¿verdad? Sí, era Entonces una parábola. esta pasaba por menos 2 y por 2 algo así, ¿verdad? Sí. Sí, ok, por 2 y por menos 2. Ajá. Entonces, esta es la de x más 2. Entonces, cuando x tiende a cero, estamos hablando de que tiende a este valor, ¿verdad? Y luego dice, la condicionante es esta. ¿Qué pasa cuando x es igual a cero? Cuando x es igual a cero, pues el límite sería 2, ¿sí? El detalle está que no podemos hablar nosotros de una igualdad cuando estamos hablando de límites, ¿ok? Porque el límite, ¿cuál es la idea fundamental del límite? El acercamiento a ese valor, a un valor que estamos buscando, pues, ¿sí? Entonces, si nosotros evaluamos para límite igual a cero, pues, ¿qué estaríamos diciendo de esto? ¿Verdad? Como que si estamos hablando, por ejemplo, de x, cuando x tiende a cero, luego, si x es mayor que cero, bueno, vamos para acá. Si x es menor que cero, bueno, pues vamos para acá. Pero en los dos casos nos podemos acercar, ¿me entienden? Nos podemos acercar a cero. Lo que quiero que me entiendan es que en una no podemos hablar del tema de límites, no podemos hablar de una igualdad, ¿ok? Y si acaso, por ejemplo, se habla de una igualdad, estaríamos hablando de la condicionante, nada más, no estaríamos hablando de límites. Porque decir que x es igual a cero, por ejemplo, pues x igual a cero, ¿verdad? Pues aquí se dice que y es igual a 2, pero ahí no estaríamos hablando de límites, simplemente estaríamos hablando de un valor que le corresponde, nada más. ¿De acuerdo?
Sí. A ver, sí. Entonces, eso es lo que hay que poner. En el tema, bueno, en el tema de límite no existe la igualdad. Entonces, como no existe la igualdad, no hay límite como tal. No es que no exista un límite. Cuando hablamos de la igualdad, vamos a buscar un valor que le corresponde nada más en la función, pues. O sea, si x es igual a cero, y es igual, a ver, te estoy robando algo. Si x es igual a cero, y es igual a 2 en la función x más 2. Pero esto no es límite, pues. Eso no es del tema de límites, pues. Lo ponen, precisamente, creo que lo ponen esta condición para que hagamos ese análisis, realmente. ¿Ok? Entonces, lo que importa del límite sería esta condición, este tipo de condiciones, pero no la igualdad. O sea, menor que cero, mayor que cero, por no decir acercándonos de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, que sería lo mismo, pues, o equivalente. Entonces, ¿Sí? no estaríamos trabajando con esa igualdad, sino con el de mayor que cero. Nada más, para límite sería para mayor que cero. Ajá. Cuando x tiende a cero, ¿qué pasa? Cuando x tiende a cero y x es mayor que cero, significa que nos vamos a acercar. Estos son los valores que le podíamos dar y estos son los valores que le corresponden. ¿De acuerdo? Cuando x es menor que cero, estamos hablando hacia este lado. Entonces estaríamos hablando de estos valores, o sea, valores que están aquí. ¿Verdad? Maestro, Sí. entonces, pues ya que vienen las dos entre las llaves, se llama, ¿no? O sea, Ajá. vienen en la misma, pues. Ajá. Entonces, pues sería que no hay límite entre las dos porque pues una te da 0 y la otra te da 2. O sea, no es que de cero. Por ejemplo, si nosotros vemos, por ejemplo, por separado esto, pues, o sea, se debe de analizar las funciones, se deben de analizar por separado, pues. O sea, no podemos analizar dos funciones y para evaluar un solo límite, pues, aunque sea cuando tiende a cero, pero son dos funciones. Pues de hecho, una es una parábola que ya lo veíamos y la otra es una línea así, ¿verdad? Entonces, en el caso no sé si coincide, así está, ¿verdad? El de x Sí, cuadrada cuando sí, x profe. tiende a cero, si x es menor que cero. Ujú. ¿No está así? Sí, así es. Sí, lo que pasa es que yo no pude abrir la actividad esa, por eso es que le estoy preguntando. Entonces, miren, aquí lo vamos a ver por separado. Pasa por el origen, ¿verdad? Y luego esta es de la función x cuadrada. Dice, si x es menor que cero, estaríamos hablando de todos estos valores, acercándonos a cero, ¿sí? Y vamos a ver qué sucede en y, ¿sí? Para encontrar el límite. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué sucede por ejemplo, en x igual a menos 2? ¿Sí? X es igual a ¿qué? A 4, ¿verdad? Y luego va a ser a 3, a 2, a 1, a 0. Nos estamos acercando al cero prácticamente, ¿no? ¿Sí? Y este límite es válido. Entonces, por esa razón, el límite cuando x tiende a cero de x cuadrada, ¿sí? Si x es menor que cero, ¿verdad? El límite pues tiende a cero, o sea, es cero. Así le pusimos ayer, Liliana. Sí, de hecho lo hicimos de la forma
las fórmulas ahí mismo que nos daban sustituyendo y con los Ajá, teoremas. ajá. Entonces daba 0 porque esto es muy sencillo, fíjense, nada más hay que checar el valor de y. ¿A dónde tiende y si nos acercamos, ya sea por un lado o sea por otro lado? Y se acabó. Por ejemplo, ¿qué pasaría si x es mayor que 0? ¿Sí? Si x es mayor que 0, se está refiriendo a estos valores. Pero cuando x tiende a 0, entonces nos estamos refiriendo a valores que nos estamos acercando. Con valores mayor que 0, si te fijas, son mayores que 0, pero con tendencia a 0. O sea, esto que aquí es diferente de esto. ¿Qué valores le corresponden? Conforme nos vamos acercando, se fijan, nos vamos acercando también a 0. ¿Sí? Entonces, lo que sucede en y, ese es el valor del límite, pues. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Yo. Sí. Entonces, cuando en la otra función que estamos viendo de x más 2, que no Ajá. vamos a considerar la igualdad porque no es lo que estamos trabajando, Ajá. pero aún así estamos trabajando con valores mayores a 0 cuando tiende a 0. Ajá. ¿El resultado sería como el límite infinito o seguiría siendo 2? No, a ver, cuando x tiende a 0, el límite tiene que ser 2. Sí, tiene que ser 2. Y tanto es menor que 0 o mayor que 0, es la misma, pues, pero nunca igual a 0, pues. Ah, ok. Límites, ajá, exacto. Entonces, el límite, fíjense, fíjense, es como, ¿cómo les diré? La esencia de este tema, como les decía ayer, son acercamientos, pues. Cuando x tiende a 0, el límite tiende a 2, ¿ok? Pero de acuerdo al teorema y todo, bueno, pues es 2. Se considera como 2 porque estamos ya optimizando, pues, el límite. Pero son tendencias, pues, porque si lo hacemos numéricamente y le ponemos cuando x tiende a 0 y le ponemos eh, 0.00001, por ejemplo. Pues nos va a dar 1.9999, o sea, ¿sí? Por eso se deduce que va a ser el 2, ¿de acuerdo? Son acercamientos, pues, pero los consideramos aquí, pues como una igualdad, prácticamente, ¿ok? Nada más que gráficamente decimos, cuando x tiende a 0, el límite tiende a 0 también, a 0 aquí también, pero este es el valor de y este es el valor de x, ¿verdad? Al Es origen. el límite como tal, pero en realidad nunca es esa igualdad. Exactamente. Ajá. O sea, se considera como una igualdad, pero no es la igualdad, pues, o sea, es un acercamiento, pues. ¿Qué le falta para que sea exactamente el 2? ¿Qué le falta para que sea exactamente el 0? Pues, o sea, hay un diferencial ahí, pues. Hay un diferencial. Entonces dices, te voy a dar, en lugar de decirte, te voy a dar 200 pesos, te voy a dar 199, 99, 99, 99, o sea, ¿de acuerdo? ¿Qué le falta para los 200? Pues, ¿qué será? Una millonésima, una 10 millonésima, una 1000 millonésima, una décima, o sea, pero es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta para deducir límites donde no existe, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en una función, por ejemplo, en una función en el cual tenga un valor para x en el cual no está definido. O sea, por ejemplo aquí,
si este valor fuera, digamos, 3. Al evaluar el 3 en la función f de x, ¿sí? Cuando x tiende a 3, ¿qué nos va a dar? Infinito. ¿Por qué razón? O simplemente el límite no existe, que es lo mismo. No existe límite. ¿Por qué razón? Porque no hay un valor que le corresponda de y, puesto que no hay un valor que podamos ver en la gráfica. Y dice, ¿por qué se puede decir que es infinito? Porque este valor pues se va en busca de la función y nunca la va a encontrar. ¿Sí? Por eso, cuando no hay límite se puede poner infinito o no existe límite. Lo ideal es que digamos no existe límite, ¿no? En ese punto, ¿sí? Pero si nosotros por el tema de límite le buscamos por acercamientos, pues es una herramienta que a nosotros nos va a decir, el límite es este valor, por ejemplo, un 4, por ejemplo. El límite es este valor, pero ¿qué tan cierto es eso? ¿Cuánto le falta para hacer el 4? Pues no sabemos, pero es un acercamiento que para matemáticas le corresponde esto, es válido, pues, ¿ok? Cuando nosotros veamos la derivada de la función, vamos a utilizar diferenciales también, o sea, estos acercamientos, estos cambios de valores, ¿sí? Lo vamos a llamar nosotros como dx, diferenciales de x. Entonces, ¿qué va a pasar con f de x, verdad? Cuando tengamos diferenciales infinitamente pequeños como para llegar a este límite. Pues vamos a decir que el límite existe y es un límite, ¿cómo les diré? Es un límite aproximado, pues, ¿sí? Pero matemáticamente se considera como real. Sí, por eso se considera es una herramienta, pues. Y, y fíjense que ya que veamos derivadas, van a encontrar más congruencia en cuanto a esto de los límites. Lo que pasa es que aquí tenemos distintas funciones y tenemos dos formas de cómo deducir el límite y todo, pero ahí va, ¿no? Entonces, cuando decimos que hablamos de todos los valores mayores a cero, son todos esos valores acercándose hasta el límite de Ajá. tendencia a cero. Sí, lo único que te dice x mayor que 0 significa que es de 0 a la derecha. Pero el límite de la función, aquí te lo está indicando, pues o sea, el límite es cuando tienda a 0, no cuando tenga mayor que 0. O sea, tú vas a agarrar mayor que 0, significa que tú vas a agarrar del 0 en delante. Y si queremos una tendencia, si queremos atender esta situación de límite, pues está diciendo, ¿qué podemos decir? Que estamos hablando de estos valores. Antes de llegar a x igual a 0, estamos agarrando de derecha a izquierda. Entonces, como quien dice, si les queda más claro así, entenderlo así, decir, bueno, cuando es mayor, estamos hablando del 0 a la derecha, y cuando es menor, estamos hablando del 0 a la izquierda. ¿Ok? O si el límite, por ejemplo, aquí, si el límite cuando x tienda a 5, ¿sí? Y luego dice, cuando x sea mayor que 5. ¿Qué entienden eso? Pues que vamos a atender valores mayores del 5, la recta numérica al 5, mayores de 5. Nos estamos acercando realmente de derecha a izquierda. ¿De acuerdo? Aquí estamos cumpliendo x mayores que 5. ¿De acuerdo? X mayores que 5 y estamos con el límite cuando tiende a 5. Si decimos que tenemos valores x menores que 5, pues estamos hablando de todos estos valores hasta menos infinito. Pero cuando x tiende a 5, significa que nos vamos a acercar de izquierda a derecha, el 5.
¿sí? Eso es para cuando nosotros, vamos, si tenemos ahora una función, pues todos estos valores, por ejemplo, todos estos valores que nosotros estamos sustituyendo, pues claro que por acá va a andar, digamos, suponiendo que aquí está el eje Y, ¿sí? Todos estos valores le corresponde pues un valor aquí en Y también. Entonces, ¿qué va a pasar con estos valores? Cuando X tienda a 5, a lo mejor aquí pues hay un valor de 10, por ejemplo. Entonces el límite será igual a 10. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, si es, aquí el límite, por ejemplo, aquí, ¿qué sucederá con estos valores? Que son mayores que 5. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros nos acercamos a 5? Nos estamos también acercando también a este. Entonces, si se fijan, si X es mayor que 5, pero dice que el límite cuando X tiende a 5, pues esto va a ser igual a 10, el límite. Y si X es menor que 5 cuando X tiende a 5, nos estamos acercando por este lado, pues también va a ser igual a 10. Entonces, por lo tanto, el límite, ¿verdad? De cuando X tiende a 5 es igual a 10. Entonces, no tenemos ninguna función aquí, pero tenemos la gráfica. Entonces, eso es resolverlo gráficamente. ¿Les queda más claro o no? Sí. Sí, ¿verdad? Y para expresar el resultado, como no estamos usando igualdades, vamos a poner el límite y la función cuando x tiende a 0 igual a el Sí, valor final o no más. sí. Ajá. Aquí, por ejemplo, aquí ya puedes utilizar la igualdad. Aquí sí. Aquí sí. Es igual a 10. Aunque sabes de antemano que no es exactamente el 10. Es Ajá. ¿verdad? Exacta, a ese punto quería llegar. Es el 9.9999999 por un lado y es el 10.000001 por otro lado. Dices tú, no, pues 10. Pues entonces es lo que te permite hacer los teoremas de límite. Es lo que te permite que pongas la igualdad, pues. ¿Ok? No les dije a ustedes en la primera sesión un ejemplo de el de un conejo y una zanahoria. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, la idea aquí, por ejemplo, ¿llegará el conejo a comerse la zanahoria? Pues, quién sabe. Otra pregunta, ¿el conejo está avanzando hacia la zanahoria? Sí, sí está avanzando. ¿Ok? Esa es la cuestión de los límites. ¿Alguna otra duda, señoritas y señoritos? ¿No hay ningún varón? Para cuando lo expresemos el resultado, por ejemplo, del que trae igualdad de x mayor o igual a 0, ignoramos el igual o sea, en la Ajá. condición, o lo Y, quitamos o nomás lo ignoramos. ajá. No, lo ignoran y pueden poner una nota. Si les permite poner una nota, ustedes pongan ahí. En límites no se considera la igualdad. Ok. Pero sí lo Porque, tenemos que poner. ajá, sí, la razón ahí es que de esa manera tú estás demostrando que entiendes el tema de límites y que el límite no estamos hablando de igualdad, estamos hablando de acercamientos. Y otra forma de explicarlo es decir, bueno, en todo caso, si fuera igual a este valor, su límite o su valor en Y más bien, su valor en Y sería tal. ¿De acuerdo? Ok. Ajá. Sí, sí, entendí. Sí, sí, esa es la idea de esto. ¿Alguien más? Cuando cuando expresemos el resultado, bueno, en el procedimiento, ya ve que ponemos el signo de menos y demás para expresar de dónde se acercan los valores, ¿no? De qué lado de la gráfica, de la Ajá. función. Si nos están diciendo que son valores mayores,
a cero, ¿no? Que vienen siendo del lado derecho. Exacto. Explicamos que viene el signo de más enseguida del cero, por ejemplo. No, ahí puede decir que nos estamos acercando de derecha a izquierda a ese valor, porque no necesariamente tiene que ser el cero, pues puede ser cualquier valor. Ah, ok. Ajá. O sea, el mayor está indicando que nos vamos a acercar de derecha a izquierda. El menor está diciendo que nos vamos a acercar al punto de izquierda a derecha. Entonces, como no estamos trabajando solo con el punto cero, ¿no lo vamos a poner? En el caso, si estamos trabajando con el punto cero, mm, pues, pues sí se debe poner. O sea, miren, por ejemplo, lo que me refiero es a lo siguiente. Uch, espera, salió esto. Eh, tenemos sí. Hagan de cuenta que nosotros tenemos bueno, tenemos la gráfica ahorita. Pero aquí hagan de cuenta que dice el límite cuando X tienda.
límite cuando x tiende a 2 de 5x? 10. 10. Ok, muy bien. Vamos a hacer ejercicios de ese tipo para que les queden bien lo de los teoremas. Bien, entonces, por ejemplo, a ver, límite cuando x tiende a 6 de x más 2. ¿Cuál es el límite ese? 8. Pero debes de poner primeramente, ¿verdad? Límite cuando x tiende a 6 de x más 2. ¿De acuerdo? Entonces, en el examen, es muy probable que el examen de cálculo les pida evidencias del examen y les abra dos espacios, una donde suban el examen o donde lo contesten y otra donde manden las evidencias. Entonces, tienen que hacer esto. Entonces, aquí ya sería igual a 6 más 2, que es igual a 8. ¿Verdad? Aquí estamos viendo el teorema, dos teoremas prácticamente, el de la función identidad y el de una suma, ¿verdad? A ver, el límite, por ejemplo, cuando x tiende a 4 de la raíz de 2x más 3. El límite cuando x tiende a 4 de la raíz 2x más 3, pues viene siendo 2 por 4, 8 más 3, la raíz de 11. La raíz de 11, exactamente. ¿Cómo lo debes de poner? ¿Cómo lo debes de poner? Sería 2 por el límite cuando x tiende a 4 de x más 3. Esto es lo correcto. Y luego pues ya hacer la sustitución de 2 por 4 más 3, que se expresa como raíz de 11. No hay necesidad de que saquen ese valor. ¿Sí? Sí. El Entonces ahí límite, ya no tendríamos que poner límite de x cuando tiende a 4 y todo eso porque ya usamos el teorema dentro de la raíz, ya quedó ajá, expresado. ajá. Sí, claro, claro que si ustedes quieren concluir y poner todo esto igual a 11, pues igual, lo pueden poner. No hay problema. Pero si lo ponen así, también ya, así está bien también. ¿Y ese cómo quedaría? El límite de x cúbica más 1 cuando x tiende a 3 es igual a 28. Ajá. Sería igual al límite cuando x tiende a 3 de x elevado al cubo más 1, ¿verdad? Esto es lo que es igual a lo que pusieron ustedes adentro del radical. Entonces, aquí sería la sustitución, que sería el 3 al cubo, ¿verdad? Más 1. 3 por 3, 9 por 3, 27, más 1, 28. Está. Entonces, este es para potencias, este es para radicales, este es suma, ¿verdad? Y si ponemos así, el límite cuando x tiende a 5 de 6x más 2 sobre x menos 2. El límite cuando x tiende a 5 quedaría como límite 6 por límite x más 2 Ajá. sobre A ver, sería 6 por límite de x, más 2. cuando Bueno, de cuando x x tiende a tiende 5 a 5 más más 2 2, independiente el 2. sobre límite de x cuando x tiende a 5 menos 2. Más 5 menos 2. Y luego, ¿qué sigue? Hacer la sustitución, ¿verdad? El Sería 6 como 6 por por 5 el 5 más más 2. 2. Y aquí sería, ¿qué? 5 menos 2. El 5 menos 2. ¿Ok? Entonces sería aquí 32. 32 y Y 3. aquí sería tercios. 32 tercios. Como no es un número
Exacto, pues entonces se puede dejar así también. ¿Sí? Y esa es la forma algebraica. Y son esas dos formas. ¿Ya vieron lo que viene en la actividad 4 o no? No, yo no. Yo no. Mm, Bueno, muy probable venga la interpretación geométrica. Ahorita voy a checar, fíjense que no lo he checado. ¿Algo más en lo que les puede ayudar? Mm, Por mi parte es todo. ajá, ¿están ahí? Mande, profe, es que se me cortó tantito. Es Ah, que ok. mi internet estaba funcionando bien. ¿Me Ajá. habló? No, te digo, ¿alguna duda? ¿O quedó todo listo? Pues yo tengo claro. Bien. Said, Profe, otra pregunta. ¿La actividad se tiene que graficar? ¿la qué? En la actividad se tiene que graficar a funciones. No, si no te lo pide, no. Yo les graficaba porque para que le entendieran de las dos maneras, cómo obtener límite. Profe, si yo ya la saqué del GeoGebra y ya lo Ah, ok. grafiqué, ¿lo puedo Sí, dejar? Es que ya adelante. la terminé. Sí, claro que sí. Sí, o sea, si entre más completa, pues esté mejor, ¿verdad? Ok, Cristian. Ok. Ya vi la actividad 4. ¿Y qué trae? ¿Qué dice? Pues viene lo de límites, pero con logaritmos, con coseno, seno, pues Ah, ok. pi y con tangente. Bien. Se llama límite de funciones trascendentales. Ok, Ajá. ok. Límite de funciones trascendentales. Ok, bueno, pues eso lo veíamos la otra semana. Eh, Liliana, ¿cómo andamos? Bien, yo bien. Muy bien. Yo creo Alexia, que no va a haber problemas para hacerlo. todo bien. Alexia, no está Alexia. Ah, aquí está. Ninguna duda, está bien. ¿Y Jesús? Ok, bueno, entonces déjeme tomarle una fotito nada más, una captura para para mi evidencia. Un momentito, ¿eh? Ujú. Ok, muy bien. Entonces, estamos a martes 22. Ok. Bueno.
pues ahí está. Ahí está. Ok. Bueno, muy bien, chicos. Pues si no hay preguntas, nos vemos. Bueno, nos